Muy buenas. Para el estudio de la geometría es muy importante algunos elementos básicos, entre ellos algunos teoremas que vamos a enunciar enseguida. El primero de ellos es el teorema de Tales, uno de los teoremas mucho más antiguos que el teorema de Pitágoras. Parece que Tales fue docente de Pitágoras. Dice así: si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, entonces los segmentos determinados sobre las transversales son proporcionales. Que aquí se aparece de forma gráfica esto, que si yo tengo estas líneas, la L1, L2 y L3, que son paralelas, se pueden ver que son más o menos paralelas, y son cortadas por dos transversales, la transversal 1 y la transversal 2. Entonces, sobre las transversales se definen unos segmentos: el segmento AB, el segmento BC, el segmento A'B' y el segmento B'C'. De eso es que dice el teorema. Dice: si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, entonces los segmentos determinados sobre las transversales, o sea, estos pedazos, son proporcionales. Entonces, siguiendo el teorema de Tales, tendríamos que el segmento AB, este pedacito que señalo acá, es ABC, este pedazo es a este, como este segmento A'B' es a B'C'. O sea que de forma matemática está aquí. Normalmente los segmentos se le coloca arriba una rayita, ¿no? El segmento AB, el segmento A'B', el segmento BC, etcétera, ¿no? Entonces se puede establecer esta igualdad. Teniendo esa igualdad podemos mirar algunas situaciones, ¿no? Supongamos que dice, por ejemplo, en el gráfico anterior se puede tener que AB vale 2, va a colocarle aquí 2, mire, va a colocarle aquí 2, es lo que dice que AB, el segmento A vale 2 centímetros, el segmento A'B' vale 2.5 centímetros, esto vale 2.5 centímetros, el segmento B'C' vale 3.5, o sea que esto vale 3.5 centímetros. Y preguntamos cuánto vale el segmento BC, o sea, cuánto vale este, lo voy a llamar X, ¿cierto? Entonces, aplicando el teorema de Tales, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que AB, o sea, que 2, este pedazo, este 2, es AX, 2 es AX, como 2.5 es a 3.5 y tenemos una igualdad acá en la cual podemos resolverla fácilmente porque tiene una sola incógnita. Vamos a hacer que este producto es igual a este producto. Siempre en las proporciones o en cualquier ecuación se tiene eso. Esa igualdad, aquí tendríamos que 2 multiplicado por x, o sea, este producto, 2 multiplicado por x es igual, 2 multiplicado por 3.5, aquí está, 2 multiplicado por 3.5 es igual a 2.5 multiplicado por x. Y ahora yo puedo pasar este 2.5 a dividir al otro lado, ¿no? Y quedaría que 2 por 3.5 da 7, ¿cierto? 7 dividido en 2.5 es el valor de x. Así que x sería 7 dividido en 2.5. Veamos cuánto da. 7 dividido en 2.5 nos da 2.8. Entonces la respuesta es 2.8. Este segmento valdría 2.8 aplicando nuestro teorema de Tales. Continuemos.
A ver, aquí dice, una consecuencia del teorema de Tales es el siguiente teorema, que lo voy a llamar teorema 1. Ustedes deben copiar todo esto que estamos diciendo acá, debe ser copiado en sus cuadernos. Dice, si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo y corta los otros dos lados, entonces la recta divide a estos dos lados en segmentos proporcionales. Es decir, que si yo tengo un triángulo, este triángulo verde, y esta línea DE, esta DE, voy a ponerle flechita acá, DE, es paralela, esta línea es paralela a uno de los lados, en este caso es paralela al lado AC, entonces se determinan sobre los lados que cortó la recta segmentos proporcionales, o sea que este segmento es proporcional a este y este proporcional a este. Veámoslo, a ver, leámoslo nuevamente. Si una recta es paralela a uno de los lados del triángulo, en este caso es arroba paralela a este lado, y corta los otros los lados, y indudablemente corta, ¿sí? porque yo podría haber hecho la recta por acá o más por arriba, ¿no? Pero tiene que cortar los otros dos lados. Entonces la recta divide a estos dos lados, a este y a este, en segmentos proporcionales. Entonces matemáticamente está escrito acá, si AB es paralelo a CD, o sea AB está mal, AC, pero corregimos ese detalle aquí de una vez. AC acá. Si AC, esta recta, es paralela, o este segmento es paralelo a DC, a DE. Todo esto es una cantidad de errores, ¿no? A DE. Otra vez. La recta AC, esta AC es paralela a DE. Ahora sí quedó bien. Entonces determina sobre estos lados segmentos proporcionales. O sea que este segmento BD, este pedazo es ADA, este pedazo es a este, ¿ok? Como BE, como este pedazo es AEC. ¿Sí? Entonces uno puede, si uno desconociera de pronto uno de los lados, igualito, ¿no? Entonces si usted conoce que esto vale 2 y esto vale 4 y esto vale, pongámosle 3, entonces pregunta cuánto vale X, entonces indudablemente tendríamos que hacer la relación 2 es a 3, 2 es a 3, como 4 es a X, ¿cierto? 4X, y nuevamente tendríamos nuestra relación. Entonces hagámoslo, ya que lo planteamos ahí, entonces tendríamos que 2x, este producto es igual a 3 por 4, 12, y pasamos el 2 a dividir y x vale 6, entonces x valdría 6, así de sencillo. Entonces podríamos pensar que puede armarse y resolverse pedazos o problemas que conlleven este tipo de teorema. Dese cuenta que es muy parecido al teorema de Tales. Vamos a ver un teorema 2 que también es como algo parecido al teorema de Tales, ¿no? Veámoslo acá, leámoslo. Dice, si una recta divide a los lados de un triángulo en dos segmentos proporcionales, entonces la recta es paralela al triángulo. Pues es lo contrario. Dice que si hay una recta, esta recta, no dice que sea paralela, ¿no? Que si tenemos una recta, si una recta divide los lados de un triángulo, ahí está esta recta dividiendo los lados del triángulo en segmentos proporcionales, o sea que está diciendo que este pedazo es a este como este es a este. Entonces puedo decir con toda claridad que
esta recta es paralela. Dese cuenta que es el inverso. Antes decía que si esta es paralela con esta, entonces los segmentos son proporcionales. Ahora está diciendo que si los segmentos son proporcionales, este con este, entonces las rectas son paralelas, ¿no? Bien interesante, quiere decir que es el mismo teorema, pero a la inversa. No todos los teoremas se pueden dar a la inversa, en este caso sí. Veamos un teorema 3, último teorema de esta parte. No tiene de pronto nada que ver con el teorema de Tales, pero es bien interesante. Dice teorema 3, la bisectriz de un ángulo, de un triángulo, la bisectriz de un ángulo de un triángulo divide el lado opuesto del triángulo en segmentos proporcionales a los otros dos lados, a los otros dos lados del triángulo. Pongámosle aquí, del triángulo. A ver, ¿qué quiere decir? Primero veamos qué es una bisectriz. Una bisectriz es como una altura, ¿no? Pero no es altura. La bisectriz se caracteriza porque divide que este ángulo, este que estoy señalando aquí, es exactamente este mismo. Tienen la misma medida. Eso es una bisectriz. Es un segmento de recta que divide el ángulo, en este caso el ángulo A, lo divide en dos ángulos totalmente iguales. Eso significa la palabra bisectriz. Dice la bisectriz de un ángulo de un triángulo. En este caso esta bisectriz divide al lado opuesto del triángulo en segmentos proporcionales. Entonces esta bisectriz cae sobre este lado. Esta es una bisectriz. Y sucede que los lados, se divide en dos pedazos. Este pedazo es proporcional a este y este proporcional a este, que es más o menos lo que dice ahí. Veámoslo aquí. Dice, si AD, este pedazo rojo, AD, es bisectriz del ángulo A, entonces DC, o sea, este pedazo, DC, este segmento, DC que estoy señalando, es ACA, este pedazo es ACA, como BD, o sea, este pedazo es ABA. Entonces lo que dice que si esta es la bisectriz, entonces divide al lado opuesto en dos segmentos que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. O sea que este es a este, como este es a este. Si usted tuviera valores, y esto valiera, por ejemplo, 4, y esto valiera 3, y esto valiera 5, entonces preguntaría cuánto vale X. Entonces uno diría, 3 es a 5, ¿sí? 3 es a 5, como 4 es a X, ¿no? Como 4 es a X. 3 es a 5, como 4 es a X. 3 es a 5, como 4 es a X. Y aquí tendríamos nuevamente decir cuánto vale X. Entonces tendría que esto es que 3X es igual a 20, 5 por 4, 20. Así tendríamos que X sería igual a 20 tercios, ¿cierto? 20 dividido en 3, un poquito más de 6. Entonces ahí nos inventamos un ejercicio de carrera. Vamos ahí y más adelante vemos otro.